cordial saludo a todas las personas que nos acompañan esta noche. Personas nuevas, reciban un cordial saludo. Y esperamos que este espacio sea un espacio en el cual recibas un mayor entendimiento que te permita acercarte más rápido y más fácil al Señor. De manera que estás en el lugar correcto y te agradecemos que nos acompañes. Esperamos que a través de las enseñanzas recibas respuestas a preguntas que has hecho y que esas respuestas te den entendimiento y te den, por lo tanto, un amor y una relación más cercana con el Señor, un entendimiento y un conocimiento de Él que realmente llene tus expectativas y también pueda llenar tus necesidades. De nuevo que damos gracias a Dios por ello. Les invito a que oremos. Demos a Dios gracias porque nos da su Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede alumbrar tanto los ojos del hombre interior para entender como también alumbrar la palabra de Dios. De modo que cerremos nuestros ojos para tener una mayor conciencia de su presencia en cada uno de nosotros. Padre nuestro, te damos gracias. Agradecemos el que haya despejado nuestras agendas para poder estar aquí. Agradecemos el que tú mismo nos hayas puesto el querer y el hacer para reunirnos. Y estamos en esta noche deseando que nos des tu Espíritu Santo, que nos des el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de ti, Señor amado. Damos gracias porque sin Él nada podremos alcanzar, sin Él no podremos obtener de ninguna manera las promesas que tú das. Solo Él, el Espíritu Santo, nos guiará a toda la verdad y solo Él nos dará el entendimiento que proviene de lo alto, Señor. Nuestra mente natural, terrena, jamás podría alcanzar tus pensamientos ni tus caminos, los cuales son más altos que los nuestros. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Deseamos en esta noche que nos des entrañas que entienden. Queremos un entendimiento que sea dado a nuestras entrañas, a nuestro espíritu, Dios, no a nuestra mente. Y deseamos que nos des ojos que ven y oídos que oyen a las cosas tuyas. Recibimos el amén tuyo ante nuestro anhelo, nuestro deseo, y damos gracias de antemano porque tú haces lo que hemos pedido, porque está de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén. Y amén, oh Dios. Bueno, muy bien. Seguimos caminando en nuestras jornadas que tuvo el pueblo de Israel por el desierto, desde Egipto hasta la tierra prometida, 42 jornadas. Estamos detenidos estudiando la jornada número 12, desierto de Sinaí, donde el pueblo recibió el decálogo de parte de Dios, recibió otras leyes que tienen que ver la relación de unos con otros. Sabemos que Moisés allí, en esta jornada se llama el desierto de Sinaí, subió 11 veces al monte para recibir de Dios siempre una revelación nueva, un tema diferente. De modo que hoy vamos a continuar, vamos a mirar ante todo como una especie de, diríamos, una reseña de la estructura de lo que Dios da a Moisés, que nos ayuda a ver que no es una cantidad de temas desordenados, sino que están perfectamente ordenados y apuntan a algo muy claro que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a revisar entonces la sexta subida que hizo Moisés al monte. Y esto está a partir de Éxodo 24:9. Dice la escritura allí, después de haber revelado el decálogo para amar a Dios y al prójimo y vivir, Dios habla de 7 temas para revelar más misterios y profundizar, para lo cual nos va a dar más tipología. Recuerden que Dios en el monte Sinaí a Moisés le da una serie de tipos, es decir, como elementos que son como una especie de un trazado aproximado de lo que sería la obra real del Señor Jesucristo cuando Él descendiera a la tierra. O sea que Dios dio a Moisés en forma de tipos
toda una revelación sobre el Señor Jesucristo. Cuando los judíos le recriminaban a Jesús, Jesús les indicaba que si ellos realmente hubieran oído a Moisés, en quien ellos decían creer, habrían conocido de Jesucristo, pero la cuestión es que Dios dio toda esa revelación en tipos, y sin el Espíritu Santo, pues sería imposible que ellos pudieran ver la revelación que había en todo esto. Aún para nosotros necesitamos esa presencia del Espíritu Santo para poder tener la revelación de cada tipo. En cada tipo se obtiene algo más del carácter de Cristo y se obtiene también algo más de la obra que Él hizo al venir a la tierra y estar en la cruz, morir allí, derramar su sangre, pagar el precio por el rescate de todos nosotros, ser sepultado, luego ser levantado en resurrección y luego ser glorificado al sentarse a la diestra del Padre. Todo eso está revelado de una manera, diríamos, esquemática en lo que Dios va a darle a Moisés en esta subida número 6 al monte. Entonces, Dios le habla a Moisés de 7 temas en esta sexta subida. O sea, vamos a ver una recepción abundante de parte de Moisés de todo lo que Dios tiene. El tema número 1 de esos 7 temas está de Éxodo 25:1 a Éxodo 30:11. Y en ese tema, Dios le revela a Moisés 3 aspectos que Él quiere que conozcamos, que son la casa, el sacerdocio y los sacrificios. Observen que mientras nosotros vimos que se recibió el decálogo, los 10 mandamientos o los 10 testimonios de Dios, más otras leyes que tenían que ver con diferentes cosas. Estaba la legislación sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los robos, sobre los animales que hacían daño a los hombres, sobre los préstamos y sobre otros temas generales. Mientras Dios da esos mandamientos para que caminemos en el amor a Dios y en el amor al prójimo, Él ahora quiere que sepamos que en medio de ese caminar de amor con Dios y de amor con el prójimo, Él desea construirnos, edificarnos como una casa. Y Él desea que en esa casa nosotros nos comportemos como sacerdotes. Y como sacerdotes debemos saber qué sacrificios hemos de ofrecer a Dios. Entonces, observen que esos temas están íntimamente ligados. Vuelvo y repito. Dios desea que nos edifiquemos como una casa. En esa casa hemos de vivir como sacerdotes y como sacerdotes hemos de saber los sacrificios que Dios desea que le presentemos a Él. De manera que esos 3 temas realmente son algo que está íntimamente ligado. Cuando Él habla de la casa, el primer aspecto de ese primer tema, Dios estableció que la casa debía tener 7 enseres. Recuerden que el número 7 en la Biblia habla de Dios, de la perfección, de la totalidad. O sea que Dios está mostrando un modelo perfecto de casa, ¿no? Y esos 7 enseres que debía tener la casa son los siguientes: el arca del pacto o arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición, el candelero, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo y el aceite para las lámparas. Esos 7 elementos sintetizan el misterio de Cristo en cuanto al cuerpo de Cristo o la casa de Dios. Ahora, a medida que yo les presento a ustedes este esquema, se darán cuenta que en uno surge la inquietud y el deseo de conocer sobre estos temas, o sea, por qué o qué es lo que realmente representa, por ejemplo, la mesa de los panes de la proposición, o en qué forma Cristo está representado en el candelero, o en el tabernáculo, o en el altar de bronce, en cada uno de estos 7 elementos que debe tener la casa. De tal manera que nosotros, para ser edificados como casa, necesitamos tener esa revelación y serán elementos que más adelante estaremos estudiando. Hoy queremos, como les dije, mostrar un esquema de lo que Dios dio a Moisés en esta sexta subida al monte. Cuando él habló del sacerdocio, que es el segundo aspecto de ese primer tema que Dios trató con
con Moisés, Dios nos está indicando con eso que en la casa hay que ser sacerdote. Recuerden que Dios estableció una alianza con el ser humano allí en el Sinaí, mediante la cual Dios y el hombre se colocan en alianza para traer y extender un reino que es el reino de Dios. Y Dios desea que nosotros, como aliados de Él, seamos una nación santa de reyes y de sacerdotes. De manera que para estar en la casa hay también que saber comportarse como sacerdote y tener el carácter de sacerdotes. De manera que en la casa, además de que vamos a ser sacerdotes, Dios con estos 7 elementos con los que se viste al sacerdote, Dios va a enseñar cómo vivir una relación íntima con Dios y cómo vivir también con el pueblo. Dios da esta revelación en las 7 vestiduras del sacerdote. ¿Cuáles son esas 7 vestiduras? El pectoral, el efod, el manto, la mitra, la túnica, el cinturón y los calzoncillos. Y cada aspecto de estas vestiduras representa o es el tipo de algo de lo que Cristo va a formar en nosotros, de algo del carácter de Él en nosotros. Vamos a decirlo de otra manera, de aquello que nos va a cubrir Cristo. Entonces, estas 7 vestiduras reflejan la cobertura de Cristo. ¿Cómo es que Él nos va a abrigar? Nos va a abrigar con 7 prendas y cada prenda es un aspecto del sacerdocio. Dios con esto nos indica cómo nos va a vestir, cómo Cristo nos va a constituir. Ahora, quiero que desde ahora empiecen a ver que en todos estos elementos, la casa tiene que ver con Cristo, el sacerdocio y la vestidura del sacerdote tiene que ver con Cristo. Cristo es quien nos edifica como casa. Cristo es quien nos va a vestir como sacerdotes. O sea que ustedes pueden empezar a ver la terrible necesidad, para decirlo de alguna manera fuerte, la terrible necesidad que tenemos de saber tener comunión con el Señor Jesucristo. De ahí la necesidad de saber entrar en su presencia. Ha habido hombres de Dios que lo han llamado el practicar la presencia de Dios, el que sepamos vivir en la presencia de Cristo, porque solo en esa presencia Él nos va a revestir de su carácter, Él nos va a poner los elementos que están tipificándolo a Él en estos 7 aspectos de la vestidura del sacerdote. Entonces, sigue creándose el hambre. Hola, ¿qué significa cada uno de estos elementos? ¿Por qué tienen que ver con Cristo? Porque es una tipología de Cristo. Entonces, ahí estamos dejando aspectos muy importantes para estudiar más adelante. El tercer aspecto de la que Dios le habla a Moisés en esta 6ª subida al monte son los sacrificios. Y entonces, de igual manera, encontramos que Dios pide 12 ofrendas. Todas ellas son tipo de Cristo, porque Dios solo recibe lo que su Hijo le da. Recuerden que el último y único sacrificio acepto por Dios perfecto es el sacrificio de Jesús. No hay ningún otro sacrificio. Y quedan abolidos todos los sacrificios que se ofrecían, que eran una sombra. Sin embargo, a través de esas sombras podemos conocer más de la plenitud que fue el sacrificio de Cristo para lograr la salvación para nosotros. Esas 12 ofrendas que Dios pide son las siguientes: un becerro por el pecado, un carnero para holocausto, un carnero para las consagraciones, un pan sin levadura en un canastillo, torta sin levadura amasada con aceite, hojaldres, un cordero por la mañana cada día, un cordero por la tarde cada día, un efa de flor de harina, un hin de aceite, un hin de vino para libación y el incienso. Y cada uno de esos elementos, de esas ofrendas, tiene que ver con algún aspecto del sacrificio de Jesucristo. De manera que nosotros debemos estar creando, recibiendo un hambre
en cuanto a conocer esa revelación de Cristo dada acá en todos estos elementos. Esos tres primeros aspectos conforman lo que Dios dio en el primer tema de 7 temas que Dios dio a Moisés. Entonces, estos tres aspectos, la casa, el sacerdocio y los sacrificios, son el primer tema que recibió Moisés. Segundo tema, para ir avanzando hacia los 7 temas que Dios le dio. Este tema 2 está en Éxodo de capítulo 30 del verso 11 al 16 y se llama el ciclo del santuario. Es un precio que hay que pagar por la redención de cualquier ser humano. Y entonces nos habla de la medida divina para ser rescatados. Allí habla del rescate de los primogénitos. Y dice, Dios nos revela la medida del santuario como precio del rescate. Pero el hombre no puede pagar ese precio. Solo Cristo es el precio del rescate y el que puede hacer del hombre lo que Dios quiere que sea. Entonces, Dios allí a través de ese tema del el valor del ciclo del santuario, que es la unidad de precio que Dios pone para rescatar a un ser humano, a través de ello nos está llevando a mirar que solo Cristo satisface ese precio que Dios demanda para que haya un rescate sobre nosotros. Muy bien. El tema tercero se encuentra de Éxodo 30 del 17 al 21 y allí trata de la fuente de bronce. Ahora que conocemos la medida de Dios con la cual medimos, porque ya no podemos medir con nuestra propia medida, sino que tenemos que medirnos con la medida que Dios ha establecido en el tema anterior. Al saber y conocer esa medida y medirnos con esa medida, es que sabemos que no somos nada delante de Dios. Esto es lo que percibimos en la fuente de bronce donde viene el arrepentimiento. O sea, allí en la fuente de bronce, diríamos, nos está invitando al bautismo en agua. Allí donde necesitamos sencillamente determinar que nosotros somos nada, que Dios ha de inactivar totalmente toda esa naturaleza que realmente no sirve para nada en el reino de Dios. Necesita darnos una nueva naturaleza. Y ese bautismo en agua, que sería el que se elaboraría en la fuente de bronce, tiene que ver justamente con ese reconocimiento nuestro. Nosotros en la vieja naturaleza nada somos, necesitamos una nueva naturaleza y entonces vamos al bautismo en agua. Fuente de bronce. Cuarto tema de esa sexta subida al monte está de Éxodo 30 del verso 23 al 33 y trata sobre el aceite de la unción. La escritura dice, arrepentíos y bautícese cada uno en donde nos bautizamos, en la fuente de bronce, fuente de agua, fuente donde hay también juicio. El bronce es una tipología del juicio de Dios. Cuando nos bautizamos estamos declarándonos inactivos, inactivo el cuerpo de pecado. O sea que hay un juicio de Dios sobre ese cuerpo de pecado y lo inactiva totalmente en la muerte de Jesucristo. O sea, morimos, somos inactivados en la muerte de Jesús mismo. Eso significa lo que estamos viendo en el punto anterior, pero allí mismo, donde dice arrepentíos y bautícese cada uno en la fuente de bronce, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice acá, y recibiréis el don del Espíritu. Entonces, estamos viendo que esa unción, que es el mismo Santo Espíritu de Dios, que se llama el aceite de la unción, está descrito para quienes después del bautismo estamos creyendo para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, la unción. Muy bien. Entonces, ustedes ven que los temas van totalmente hilvanados y tienen que ver con un proceso que Dios desea hacer también en cada uno de nosotros. Ese proceso tiene que desembocar a algo y van a ver que el séptimo tema es a donde
llevaban todos y cada uno de los 6 temas anteriores. Y ese proceso, en la medida que lo entendemos, pues será más fácil para que nosotros sepamos en qué punto vamos del proceso y saber si estamos realmente avanzando o estamos simplemente estancados en el proceso que Dios desea llevar sobre nosotros. El quinto tema trata con el incienso, y esto está en Éxodo, en el capítulo 30, de los versos 34 al 37. El incienso tiene que ver con las oraciones. Ahora, yo quiero detenerme aquí un momentico, porque vimos en la reunión pasada que en esa quinta subida que hizo Moisés, Dios al final determina o está dándole a Moisés en la quinta subida, te está hablando de los días, el tiempo en que ha de obedecerse a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que era el sábado, el Shabbat? Y vemos que todos estos aspectos, todo el cumplimiento de los testimonios de Dios en nosotros, todo el carácter de Cristo, hasta llegar a lo que es el descansar en el Señor, todo esto depende de nuestra comunión con el Señor. Y vimos que el Señor termina en la quinta subida, termina dándole a Moisés las festividades de él. O sea, Dios está indicando con esas festividades las prioridades que Dios tiene. Y vimos que dentro de esas prioridades, la primera es la sangre de Jesucristo, ¿se acuerdan? La segunda prioridad en lo que debemos nosotros estar meditando y alimentando, nutriendo nuestra fe, es en que Jesús venció la muerte en la resurrección y que Él, mediante el poder de resurrección, rescata nuestra alma, rescata nuestras entrañas. Y el hecho de que tengamos el perdón de pecados por el derramamiento de la sangre de Jesús, el hecho de que Jesús haya derrotado a la muerte mediante la resurrección, el hecho de que con ese poder de resurrección Él rescata nuestras almas, nuestras entrañas, la rescata de todas las emociones que son diferentes a las emociones de Dios, que son el fruto del Espíritu Santo. Recuerden que vimos que las emociones de Dios realmente están descritas en lo que es el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5. Y Dios desea que nosotros seamos salvados de toda emoción que sea diferente a esas características del fruto del Espíritu Santo. O sea que tenemos que entender que el fruto del Espíritu Santo es amor, un amor que es compasivo, es un amor que tiene gozo. El gozo es el amor que se regocija. Vimos que la paz es el amor que descansa. Vimos que el dominio propio no es más que el amor que pone riendas. Vimos que el amor se manifiesta también como mansedumbre, se manifiesta como bondad, se manifiesta como paciencia. Paciencia es el amor que perdura, que persevera. Y esas emociones son las que Dios desea que estén continuamente en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y que salgamos de toda emoción diferente a esas emociones que son el fruto del Espíritu Santo. Entonces, esas manifestaciones de las emociones de Dios en nosotros podrán darse siempre y cuando nosotros seamos sanados en nuestras entrañas, sanados en nuestras emociones. Y para esa sanidad, nosotros debemos saber practicar la presencia de Dios, saber entrar a la presencia de Dios que ahora está dentro de nosotros, para recibir esa sanidad, para recibir ese perdón, para dar perdón, para que podamos realmente ser un instrumento a través del cual Dios pueda fluir en sus emociones. Por eso es tan importante el incienso, porque el incienso tiene que ver con oración. Y la oración, o sea, la comunión con Dios, con el Señor Jesucristo, es una de las grandes prioridades que Dios establece. Por esta razón, estamos tratando, y comenzamos ya 2 sábados anteriores en las reuniones que tenemos en la congregación, vamos a estar aprendiendo mucho
sobre el tema de oración. Un tema que, como muchos otros, quizá hemos oído diversos aspectos, pero necesitamos recibir algo que sea dado por revelación de Dios, algo que sea simple, que sea práctico y que realmente traiga a nosotros el beneficio que Dios quiere que tengamos al saber entrar en la presencia del Señor Jesucristo. Muy bien. El tema sexto que recibió Moisés en la sexta subida al monte está descrito en Éxodo capítulo 31 del verso 1 al 11 y tiene que ver con el llamamiento. O sea, Dios lo que nos muestra es que una vez que Él reveló todo lo anterior, la fuente de bronce, el aceite de la unción, cada uno de los aspectos que hemos revisado, una vez que Él dio todo ese modelo a Moisés, ahora eso que vio en el modelo tiene que hacerse, tiene que elaborarse, hacerlo una realidad para el pueblo de Israel. Pero eso que van a fabricar, para decirlo de alguna manera, ellos tienen que fabricar las vestiduras del sacerdote, ellos tienen que fabricar el tabernáculo, tienen que fabricar la mesa de los panes de proposición, tienen que fabricar cada uno de los elementos que describió en todos los temas que le ha dado a Moisés. Pero ellos no pueden fabricar esos elementos de cualquier manera. Entonces aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no? Que uno no lo ve, ¿no? Uno ve como que yo llamo un poco de artesano, menos gente con un gran talento en su artesanía, y ellos van a hacer las cosas que Moisés les describe. Pero vemos que no es así. Es como a nivel de iglesia, ¿no? No es que cualquiera diga yo voy a ser pastor, o yo voy a ser profeta, o yo voy a ser un apóstol. De ninguna manera, ¿no? Se requiere un llamamiento dado por Dios para cualquier función dentro de la casa de Dios, o para hacer cualquier cosa que tiene que ver con Dios. Entonces, una vez que Dios reveló todo esto, ahora debe hacerse, pero no ha de hacerse de cualquier manera. Entonces Dios llama, ahí les puse en el texto con negrilla, Dios llama, tiene que haber un llamamiento de Dios. Dios llama a Bezaleel y a Aholiab para que sea un ayudante de Bezaleel, para que todos los sabios de corazón, bajo ellos dos, hagan a Dios las cosas que Él le describió a Moisés. Ahora, esto quiere decir que Dios puede llamarte a ti mientras lo buscas, ¿no? Si estás en la búsqueda de Dios, Dios puede llamarte para que sea su nombre, a través del cual Dios pueda hacer alguna cosa que Él desea realizar, para que seas ese instrumento. Entonces, se requiere un llamamiento dado solo por Dios para estar haciendo algo para el Señor. No es simplemente de hacer por hacerlo, ni a nuestra manera. Muy bien. Y el último tema al cual desembocan todos los anteriores es la señal del sábado, que se encuentra en Éxodo capítulo 31, de los versos 12 al 17. Entonces Dios establece allí que la señal que habrá entre Dios y su pueblo es que su pueblo tiene descanso. Para llegar a la forma de vida de descanso, se ha de tener toda la base anterior. Ustedes tal vez nos han oído decir en las últimas reuniones que necesitamos cambiar el concepto que tenemos acerca de la iglesia. A veces creemos que la iglesia es como una casa paterna en donde se nos suplen necesidades, se nos ama, y creemos pues que allí es como un maravilloso buen hotel, ¿no? Nos reciben bien, tenemos satisfacción a nuestras necesidades, nos aman. A algunos pareciera que creemos que no hay ninguna responsabilidad, pero en realidad la casa, el hogar, es un sitio también donde se recibe instrucción. Y aquí estamos viendo que todo ese proceso que Dios desea realizar en cada uno de nosotros requiere instrucción. O sea, la iglesia no puede ser un lugar simplemente motivacional, donde tú vas a que te motiven en cada día de reunión una vez por semana y que eso sea lo único que recibes. No, la iglesia es ante todo un lugar de instrucción sobre todos estos elementos que son Cristo mismo formándose en nosotros. Entonces, si tomamos esa actitud,
pues estaremos dispuestos a recibir, estaremos dispuestos a estudiar, estaremos dispuestos a leer, estaremos dispuestos a hacer algunas tareas, pero estamos con una disposición de recibir instrucción. Muy bien. Instruir es edificar. Instruir significa edificar en el interior de la persona. Y Dios, a través del apóstol Pedro, enfatiza con frecuencia que nosotros somos edificio de Dios, o sea, hemos de ser construidos dentro de nosotros a través de la instrucción que recibimos en las congregaciones. Entonces, hay que tener esa actitud y en la medida que tú aceptas tener esa actitud, Dios va a honrar dándote más y más. Si no tenemos hambre, si no tenemos sed realmente de Dios, si vamos a la iglesia simplemente para que nos distraigan un rato, pasar un buen rato, pues yo creo que Dios no va a darnos todo lo que Él requiere. Recuerden que Dios no hace nada si no lo deseamos. Hay que desear para que Dios haga en todos y cada uno de nosotros. Entonces, para llegar a esa forma de vida en la que se descansa en Dios, se ha de tener toda la base anterior. Quien está en Dios está en reposo. Ese es como la madurez. Ese es el punto a donde debemos de llegar. Una confianza total y absoluta en Dios, una dependencia total en Dios, es el resultado de un proceso. Quien está en Dios está en reposo. Pero no se alcanza ese reposo, esa forma de vida de un día para otro. La vida cristiana en sí no es algo que surge espontáneamente. La madurez no surge espontáneamente en la vida cristiana. La madurez requiere un proceso, requiere una etapa, requiere pagar un precio, ¿no? Algunos dirán, sí, pero luego no se habla de gracia, que todo es por gracia. Y bueno, la cuestión es esta. El Señor Jesús habló de que el reino de los cielos es como un hombre que halla un tesoro y lo esconde y va y vende todo lo que tiene para comprar el terreno donde escondió el tesoro. La gracia, lo que no vale nada, es el hecho de que Dios te dio el Espíritu de Jesucristo por el hecho de que tú creíste en la obra de Él por ti y para ti. Pero una vez que tú descubres que Jesús está dentro de ti, que el Espíritu de Él mora en ti, entonces tú vas a vender todo lo que tienes. ¿Qué quiere decir? Realmente que vas a salir de todo aquello que te impide tener tiempo con ese tesoro que encontraste. El tesoro está escondido dentro de ti, pero tú vas a buscar vender todo lo que tienes para comprar. ¿Para comprar qué? Para comprar tiempo, para comprar, yo diría, energía, espacio en tu mente. ¿Para qué? Para estar escudriñando ese tesoro que es Cristo. Entonces sí hay algo que hacer de parte nuestra. Y Jesús lo describió de esa manera, ¿no? De aquel que haya un tesoro, lo esconde y luego va y vende todo lo que tiene. Ahí está el esfuerzo, hay que pagar un precio. Hay que estar aquí, como tú estás haciendo cada jueves, estar acá sentado escuchando, estás leyendo lo que se te envía a través del WhatsApp, lo estás estudiando, estás comparando con tu Biblia, estás orando en ciertos aspectos que Dios te muestra que has de orar sobre alguno de los temas tratados que tienen que ver contigo, tu vida, etcétera. Requiere una disciplina. Es una disciplina a la que el Espíritu Santo nos va llevando, pero hay una disciplina. Entonces no podemos decir que la madurez viene por gracia y que entonces, ¿por qué me hablas de que tengo que hacer algún esfuerzo o tener disciplina? ¿No? Pues Jesús lo dijo. Vuelvo y repito, el tesoro fue dado por gracia, pero el terreno en donde está el tesoro que eres tú, es tu cuerpo, es tu vida, es tu tiempo, es tu fuerza, habilidades, talento, entrañas, todo eso hay que ponerlo a disposición. Por eso va y lo vende todo, ¿no? O sea, quiere que todo quede sencillamente dispuesto para poder escudriñar el tesoro que tienes y que lleva dentro de ti, que es la presencia de Dios mismo, la unción de Dios. Muy bien. Entonces, de eso se trata. Quien está en Dios está en reposo, pero no se alcanza de un día para otro. Dios quiere darnos reposo y reposar en nosotros
Y esto a través de un proceso. Entonces, estamos en el proceso. Y sé que al estar acá y al haber mantenido tu disponibilidad de tiempo y de atención, de estudio, de lectura, a lo que estamos viendo cada jueves, pues estás pagando el precio. Estás vendiendo todo para poder tener este tiempo y poder tener el acceso al tesoro que es Jesucristo mismo, la unción, Él presente dentro de cada uno de nosotros. Entonces, creo que estamos viendo de qué se trata y cuál es el plan de Dios. Creo que en la medida que uno ve que Dios tiene un orden tan preciso, tan claro, anima a estudiar todos estos temas y estos libros, Éxodo, Levítico y Números, con una disposición nueva. Eso es lo que yo anhelo, que el Espíritu Santo esté obrando en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Que digamos, si esto no es una cantidad de temas que uno no sabe cómo tomarlos, cómo clasificarlos, cómo agruparlos, no, están perfectamente agrupados en la misma manera en que Dios lo dio. Y yo te animaría incluso a que en tu Biblia, cuando estés estudiando, con una lineecita separes donde termina el último verso de la primera subida de Moisés al monte. Creo que por allá al lado de tu Biblia, subida 1. Luego una linecita que separa la 1 y termina la 2, subida 2, además que después, cuando tú estás estudiando tu Biblia o leyéndola, en cierta forma has puesto esta clasificación, puedes ver visualmente el orden que Dios ha dado a todos estos temas. Y cuando las cosas están ordenadas, queda mucho más fácil memorizarlas, más fácil relacionarlas unas con otras. Y lo necesitamos. Necesitamos volvernos en cierta forma eh, hábiles en el manejo de la palabra de Dios, que seamos obreros que trazamos bien la palabra de Dios. Y todo ese tiempo de estudio, incluso hacer estas cosas tan sencillas, gráficas, que te ayudan después en tu Biblia a revisar y a recordar cómo hemos visto estos temas, te va a servir para poderlo transmitir a otros cuando llegue su momento. Recuerda que nosotros nos estamos preparando ante todo para hacer discípulos del Señor, para ayudar a otros a que conozcan al Señor y conozcan todo este plan y conozcan todo este tratamiento que Dios quiere hacer en cada ser humano para podernos meter en el reino de Dios. Esa es nuestra tierra de promesa, el reino. El Señor dijo que si no nacíamos de nuevo no veríamos el reino, y luego dijo que si no naciéramos de agua y del Espíritu no entraríamos en el reino. Aquí hay dos cosas, ver el reino y entrar en el reino. Ver el reino es ver el poder de Dios, y creo que esa es nuestra primera etapa, en cierta forma, en nuestra infancia espiritual, ¿no? Vemos muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas, en otros, oímos testimonios. Pero para entrar en el reino, ya no solo verlo, sino entrar, ser parte de ello, implica entonces que tengamos comunión con Dios y que Dios pueda, o el Señor Jesús pueda, en esa comunión que hemos de tener con Él, sabiendo practicar la entrada a su presencia, sabiendo permanecer en su presencia, Él pueda llevar a cabo todo este proceso en cada uno de nosotros. Y que después tú puedas ayudar a otros a que el Señor haga ese mismo proceso dentro de ellos. De eso se trata toda esta preparación. De eso se trata que tengas un material escrito. De eso se trata que estemos dando tiempo a revisar estos aspectos con cierta minucia. Se trata de que Dios nos está formando para discipular a otros. Entonces, quiero que tengas claro esa visión, ese llamado que el Señor ha hecho, y que si lo has aceptado, sepas que Dios está dándote los elementos, ¿no? Vienen días, no dejo reiterarles esto, en que la gente nos buscará si decimos que caminamos con Dios, para que les ayudemos a caminar con Dios, a conocerle y saber cuáles son sus caminos, o sea, sus procesos y cuáles son sus pensamientos. Entonces, creo que estamos viendo algo concreto. Vamos, entonces terminando hoy la subida número 6, vamos a seguir. Anhelamos que podamos rendir un poquito más nuestro ritmo para barrer estas 42 jornadas a la vez que
en la enseñanza de los sábados, reitero, vamos a estar creciendo de una manera acelerada en cuanto al tema de la oración, de la comunión con el Señor, de la oración simple, de la sanidad de nuestras emociones. Nosotros solo podremos ser tan maduros como las emociones nuestras lo permiten. O sea, ¿qué quiero decir? El estado de tus emociones, si es sano, determinará el que puedas madurar y la rapidez de maduración. Si tus emociones están enfermas, entonces encontrarás que tu vida se estanca, o sea que no hay crecimiento. Tu crecimiento espiritual está dado por la salud de tus emociones. Emociones que no están sanas nos estancan completamente. Emociones sanas permitirán y acelerarán nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que el mundo descubrió en los años 90 para ir poco a poco metiéndonos en el tema. En los años 90 la psicología hizo grandes descubrimientos. La psicología humana, la psicología secular sin Dios. Ellos descubrieron que los pensamientos no son los que producen emociones o deseos. Ellos encontraron que era lo contrario, que las entrañas nuestras, allí donde está el asiento de nuestras emociones y afectos, de allí de donde se producen los pensamientos y donde se producen los afectos y deseos. De manera que ellos crearon toda una ciencia a la que llamaron la emovolición, o sea, emo de emoción y volición de voluntad, la emovolición y la emocognición, indicando con eso que de las emociones nace la voluntad, nacen los deseos, y de las emociones nacen los pensamientos. De manera que ellos en los años 90 sencillamente encontraron lo que Dios ha dicho en la palabra desde siempre, ¿no? Cuando el Señor Jesús estaba redarguyendo a las personas diciéndoles que eran como sepulcros blanqueados, recuerden que Él les mostró y les dijo que de las entrañas venían los pensamientos, los malos pensamientos, venían los homicidios, venían los adulterios, las fornicaciones, venían los falsos testimonios, las mentiras. O sea que Él claramente habló, indicando que del corazón, que realmente no debe tomarse en la Biblia, no debemos tomar el corazón como el órgano físico que bombea la sangre. No, en el hebreo no existe esa palabra corazón como tal, como lo han traducido en nuestras versiones modernas. Ellos hablan de las entrañas, como el asiento de los afectos, de los deseos y de los pensamientos. Entonces, si hay entrañas sanas, emociones sanas, habrá pensamientos sanos, habrá deseos sanos. Y esas emociones sanas serán conductos adecuados para que el fruto del Espíritu fluya a través de nosotros. Emociones enfermas no taponan, impiden el fluir del Espíritu Santo. Entonces, por eso estamos tan expectantes con todas estas enseñanzas sobre la oración simple y la oración que trae sanidad a las emociones, sanidad a las entrañas, sanidad a lo que Dios llama la fuente de la vida. Entonces, hoy quiero, junto con lo que hemos recibido, animarles y despertarles el deseo de recibir las enseñanzas que se van a dictar los sábados. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, queremos darte gracias. Gracias, Señor. En ti no hay ningún desorden. En ti no hay, Señor amado, ninguna cosa que esté dada al azar. Todo está perfectamente puesto en el sitio perfecto, Dios, en el lugar preciso, y damos gracias por ello, Señor. Gracias por dejarnos ver la estructura
que tú diste a cada subida que Moisés hizo para estar en tu presencia y recibir de ti lo que hoy estamos revisando, Señor amado. Damos muchas gracias y te bendecimos por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, porque al ver que hay un orden, podemos correlacionar los temas, podemos ver hacia dónde apuntan ellos, podemos ver que hay etapas precisas y eso nos da paz, nos da seguridad y nos crea expectativa, deseo de conocer más de ti a través de lo que mostraste en tipologías, en símbolos a Moisés, Señor, y a nosotros. Damos gracias por tu espíritu de revelación, oh Dios, que has de derramar para que podamos revisar esta estructura más adelante de una manera minuciosa. Te damos gracias por todo ello, bendito Padre, y te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. No ceses, no pares de enseñar nuestras conciencias con lo que tú estás dándonos cada jueves, oh Dios. Pone en nuestra conciencia lo que de ti procede, oh Dios. Nuestra conciencia es parte de nuestras entrañas. Enseña nuestras entrañas al enseñar nuestra conciencia, aún mientras dormimos, Señor amado. Hazlo 24/7, Señor amado. Hoy, Señor, declaramos que tú puedes escudriñar nuestro corazón, que tú puedes examinarnos, oh Dios, que tú puedes, bendito Dios. Oh Señor, con esta autorización que damos a ti, a tu Santo Espíritu, para que tú, Señor, veas que somos una puerta abierta a ti y que puedas 24/7 entrar para estar obrando, poniendo en nosotros el querer y el hacer tuyos, para que en esa paz que tú das puedas estar gobernándonos, porque tú, en la presencia tuya, que es de paz, ejerces el gobierno sobre nosotros. Al declarar, Señor, que abrimos nuestras entrañas para que tú obres en ellas, estamos, oh Dios, sometiéndonos a ti. Estamos sujetándonos a ti, bendito Dios. Y te damos muchas gracias por lo que has de hacer a partir de este tiempo, Señor. Gracias por las revelaciones que nos has traído y traerás a través de las jornadas. Y también gracias por la revelación que traes acerca de la comunión, de la oración, Señor, contigo, de tu obra en nosotros, de tu obra transformadora. Bendito seas por ello, Señor. En el nombre de Jesús recibimos lo que anhelamos y pedimos hoy. Gracias, Señor. Amén. Y amén, oh Dios. Bendito seas.